Este programa incluye escenas recreadas y contenido que pueden resultar perturbadores para algunos televidentes. Se recomienda discreción. Octubre de 2003, Oldsmar, Florida. La representante de atención al cliente de 39 años, Karen Panel, falta al trabajo y sus compañeros del aeropuerto de Tampa empiezan a preocuparse. No se presentó a trabajar y tampoco llamó para avisar que iba a faltar. Después sonó el teléfono y era Tim. Tim Permenter, el novio de Karen, también está preocupado. Conduce hasta la casa de Karen para ver si ella está bien. Allí, hace un descubrimiento. Moment of emergency? Please come. Send the police. Karen's dead. Is that your wife? My girlfriend. I just came over here and I found her. Please hurry. Is this suspicious? I would say so, yeah. I opened the door and she's in the kitchen. There's blood everywhere. En pocos minutos, los oficiales de la oficina del sheriff del condado de Pinellas llegan al lugar. Entré a la residencia, al área de la cocina de la residencia. Vi a una mujer blanca. Estaba boca arriba sobre lo que parecía un charco de sangre. Los paramédicos declaran muerta a Karen Panel. La oficial del sheriff, Deborah Siglo, examina la escena y llama a los detectives y forenses. Envíen forenses. Sobre el cuerpo, en la pared, observé que estaban escritas las iniciales R o C con sangre. Nunca había visto algo así en mis años como forense. Una palabra escrita entre la sangre. Es una pista impactante. En sus últimos momentos de vida, tal vez Karen Panel señaló con su dedo ensangrentado directamente al asesino. Caso cerrado. Escrito con sangre. Rápidamente, los oficiales aseguran la escena del crimen e informan que se trata de una muerte sospechosa. El detective Mike Bailey es el primero en llegar. Como no se determinó la causa ni el modo de muerte, tuve que entrar para determinar qué teníamos allí en realidad. Entré por esta puerta principal y observé la escena mientras veía a la víctima que estaba tirada en el suelo. Karen estaba sobre el suelo, boca arriba, sobre un charco de sangre. En la pared estaba escrito con sangre rock, R-O-C. Esas letras en sangre en la pared eran muy inusuales. Uno suele ver cosas así en un caso de homicidio. Es más probable que lo veas en una serie o una película. Todo aquello fue, por decirlo de alguna manera, muy bizarro. Fue una de esas cosas que hasta ese momento de mi carrera nunca había visto, ni tampoco volví a ver algo así. Es evidente que Karen tuvo una muerte violenta. Recorrí esa pared baja y me acerqué a ella, justo donde estoy sentado en este momento. Noté que tenía varias heridas cortantes severas en la parte superior del pecho y del cuerpo. Obviamente en ese momento supe que se trataba de un crimen, así que seguimos a partir de eso. A simple vista, la escena del crimen sugiere que entraron a la fuerza. Podría ser un robo, que terminó mal o algo parecido. En un lado de la residencia había un bebedero para pájaros que estaba caído. La cartera de la víctima estaba en la residencia y parecía que la habían arrojado. Y además, en la puerta corrediza de vidrio de la parte trasera, el perno que atraviesa la puerta, el seguro, estaba sobre el suelo justo frente a la puerta corrediza. Pero a medida que siguen investigando, los detectives empiezan a ver incoherencias. No había indicios de entrada forzada en la residencia de Karen Panel. No había tierra removida ni suciedad debajo de las ventanas. No había rayones ni marcas de palancas en ninguno de los marcos de las puertas. Revisamos las ventanas para ver si alguna estaba rota. Nada en esa casa parecía forzado o fuera de lugar. Para los experimentados detectives, la muerte de Karen se parece más a un homicidio que a un robo frustrado. Había papeles en el suelo, había sangre por todas partes. La mayor cantidad de sangre estaba a un nivel bajo. Eso indicaba que el ataque había ocurrido en el suelo. Karen Panel había recibido muchas heridas en defensa, además de las 16 o 17 puñaladas
que ella recibió. Había 3 o 4 gotas de sangre que iban desde el cuerpo directamente al fregadero de la cocina. Y allí se detenían. Eso era muy importante, porque si uno analiza, esa sangre no la había derramado la víctima. Indicaba que era del sospechoso mientras se movía. Pero lo que más llama la atención es la escritura en la pared. Justo arriba de su cabeza estaban las iniciales ROC, escritas en sangre. Justo a esta altura. La R estaba aquí en la puerta. La letra O estaba sobre el marco. Y la C en la pared, cerca de esta área. Tal vez no era un acto de violencia al azar, no provenía de un extraño. La violencia que quedó plasmada allí nos llevaba a creer que la persona que mató a Karen tenía una relación cercana. Había mucho odio involucrado en el crimen. Mientras los especialistas procesan la escena del crimen, los detectives Holbrook y Nalben hablan con el novio de Karen, Tim Permenter. Cuando llegué a la escena, Tim Permenter estaba sentado en la parte de atrás de una de las patrullas. Estaba hablando por teléfono. Le informé que estábamos allí para trabajar en el caso. Fue muy cooperativo y dejó que revisáramos su auto. Pensábamos que podía ayudarnos en la investigación, en determinar quién era el responsable de la muerte de Karen Pannell. Tim les dice a los detectives que conoce a Karen desde hace 3 meses. Nos informó que había vendido un auto a Karen y así fue como la conoció. Dijo que poco tiempo después empezaron una relación amorosa juntos. Con respecto a la relación, dijo que posiblemente habrían llegado al punto de irse a vivir juntos. La última vez que Tim vio a Karen fue la noche anterior, entre las 19 y las 19:30. Permenter dice que pasó por la casa solo unos minutos y que se marchó cuando Karen llamó a su padre. Tim dijo que cuando se fue, Karen seguía hablando por teléfono y que esa fue la última vez que habló con Karen. La noche del 10 de octubre llamó a mi papá y le deseó un feliz cumpleaños. Y esa fue la última vez que alguien habló con Karen. Karen tenía 39 años. Era una mujer hermosa. Era mi hermana pequeña. Era una persona muy feliz, sociable, siempre sonriente. Tenía un tipo de sonrisa y unos ojos brillantes que llamaban la atención. Karen era muy divertida. Ella siempre estaba riéndose. Era muy inteligente. Le encantaba bucear, la playa, el Caribe, las palmeras. Le encantaba Florida. Los ayudantes del sheriff recorren el vecindario en busca de pistas. Se esfuerzan por calmar a una comunidad atemorizada. En cuanto se conoce este homicidio, los vecinos y la gente de la zona se preocupan. Oldsmar es una localidad de 14,000 habitantes que van a trabajar a otras ciudades. La gente vive allí porque es agradable. En Oldsmar no hay crímenes violentos y tampoco en el vecindario donde esto pasó, en Bayside Meadows. En la escena del crimen, los expertos forenses procesan toda posible prueba con mucho cuidado. Una de las cosas interesantes es que había una caja de pizza en este mostrador. Según el recibo, junto a la caja de pizza, la entrega había sido aproximadamente a las 21 horas de esa noche. Esa caja, junto con otros elementos, se envió al laboratorio para procesar las huellas digitales. 9 p.m., casa de Karen. Karen debió haber sido asesinada en algún momento después de las 21 horas, 1 hora y media más tarde que la hora en que Tim Permenter afirma haberla visto con vida por última vez. Él fue a la residencia y se marchó a las 19:30 horas de esa noche hacia su casa. Una vez en su casa, Tim jugó a los videojuegos con su compañero de cuarto, George Solomon. Luego, George se marchó. Tim nos dijo que su compañero salió hacia la casa de su novia en el condado de Pasco. Invitó a Tim a que fuera con él si no tenía nada que hacer. Primero, Tim dijo que no. Después, aproximadamente a las 21:30 horas, cambió de parecer y decidió ir. Tim llamó a su compañero. 9:30 p.m., casa de Karen. Para que le indicara cómo llegar al condado de Pasco. Pasó la noche allí y regresó por la mañana. Trató de llamar a Karen varias veces, pero no pudo encontrarla. Fue entonces cuando Tim dijo que decidió pasar a verla.
Encontró la puerta entreabierta, entró a la casa y vio el cuerpo sobre el suelo de la cocina. Horas más tarde de la llamada al 911, los detectives repasan los datos del caso. 16 puñaladas en el cuerpo de Karen indican un odio extremo. El recibo de una pizza demuestra que el asesinato ocurrió luego de las 21 horas. Y una pista misteriosa. Las letras R-O-C aparecen escritas con sangre en la pared. Una de las preguntas principales era qué significaba. ¿Era una abreviatura? ¿Podrán esas 3 letras ayudar a la policía a atrapar al asesino? La representante de atención al cliente, Karen Panel, aparece muerta a puñaladas en su casa de Oldsmar, Florida. Karen Panel tenía 39 años. Era muy atractiva. Había trabajado como modelo. Le agradaba a la gente que la conocía. Fue supervisora de American Airlines durante años. Era muy inteligente. Y enseguida nos hicimos amigas. Karen trabajaba como representante de atención al cliente. Creo que trabajaba en eso porque le gustaba estar con gente. Tenía un grupo pequeño de amigos con los que solía salir mucho. La mayoría eran compañeros del trabajo. Karen estuvo casada varios años con un tipo grandioso llamado Jeff. Por algún motivo no pudieron seguir juntos, pero tuvieron un matrimonio muy bueno durante mucho tiempo. La pista más llamativa del caso se encuentra cerca del cuerpo de Karen. Escritas claramente con su propia sangre, las letras R-O-C. ¿Era una palabra especial que compartía con su familia? ¿Era una palabra en código? El novio de Karen, Tim Permenter, les da la respuesta. En la entrevista inicial, Tim Permenter nos mencionó el nombre de Rock. Nos enteramos de que Karen tuvo un novio llamado Rock. Supimos que habían tenido problemas y que la relación había sido difícil. Rock tenía problemas con las drogas. Karen estaba en contra de las drogas. Creo que la relación de Karen y Rock era un poco inestable hacia el final. Las drogas lo volvían violento hasta cierto punto. Registros policiales indican que Rock tiene un historial de roces con la ley. Acudimos en 3 ocasiones a la residencia de Rock y Karen Panel por sus peleas domésticas. Siempre le decía a Karen, déjalo, déjalo, es una locura. ¿Por qué sales con este hombre que se droga y que te golpea? Karen se dio cuenta de que era tiempo de separarse. Tim nos dijo que Rock la había estado llamando y molestando. Y ella le dijo, si Rock llama, no quiero hablarle. Me está molestando y acosando. La principal prioridad es encontrar a Rock. Luego de hallar el cuerpo de Karen Panel en su residencia, el detective Holbrook y yo nos reunimos con Rock y su novia del momento. Rock se sorprendió de vernos allí, y más aún de que Karen hubiera sido asesinada. Cuando supo que su nombre estaba escrito en la pared, quedó desconcertado. La policía interroga a Rock y a su novia por separado. Sus historias concuerdan. La noche del asesinato de Karen, Rock había estado en Northport, Florida, a 2 horas de distancia. Rock nos dijo que no la había estado llamando y que no la había estado acosando. El registro de llamadas telefónicas confirma la historia de Rock. También obtuvimos registros telefónicos que demostraban que la noche del crimen Rock había usado su celular cerca de las antenas ubicadas en Northport, Florida. Nos dio todo lo que le pedimos y no vimos que nos estuviera engañando. Con el principal sospechoso fuera de la lista, los detectives se concentran en la sangre dejada en la escena del crimen. A Karen la mataron con una gran cantidad de puñaladas. Había muchas manchas de sangre que habían quedado en esa área, específicamente en la pared. Algo en la escena del crimen se diferencia del resto. En una sala tan caótica, con manchas de sangre, desechos, papeles en el piso, cajas dadas vuelta,
Recuerdo mirar la palabra Rock y pensar, esto no cuadra. Si mirabas las letras, tenían la misma altura y ancho. Para alguien que estuviera muriendo, en su último respiro, parecían escritas a la perfección. En la mano de la víctima solo había un poco de sangre, no la suficiente que coincidiera con la forma de la escritura de la pared. El otro hecho significativo era la altura a la que estaba escrito. ¿Por qué no escribirlo en el suelo? Medimos desde la base de la letra R hasta la punta de los dedos derechos. Había más de 1,20 m. Para alguien con trauma severo, no parecía probable. Y hay algo más que resulta sospechoso. La sangre estaba seca en el lugar y el momento en que escribieron Rock en la pared. Eso significa que hubo un lapso entre el incidente y el momento en que lo escribieron. Para que ella escribiera Rock en la pared, si eso era así, había que asumir que la persona que había dedicado tanto esfuerzo y tiempo en matarla, la había dejado con vida a ella y era capaz de escribir. Y eso no tiene sentido. Eso nos llevó a la conclusión de que alguien vino en algún momento luego de que mataron a Karen y escribió Rock en la pared. Un examen más de cerca a las letras en sangre y las manos de Karen confirman esta teoría. Noté que cada letra empezaba con mucha sangre y terminaba más clara. Eso indicaba que para que ella pudiera escribir cada letra, la fuente de sangre debía recargarse. Así que si Karen de verdad había escrito esas letras, habría tenido que mojarse los dedos con sangre para escribir la R. Después habría tenido que volver a mojarse los dedos para escribir la O, y lo mismo para la letra C. Y existe otro hecho esencial. Toda la sangre está en la mano derecha de Karen. Después de hablar con amigos y familiares, nos enteramos de que Karen era zurda. Les dije que ella era zurda y que siempre hacía los comentarios que hacen los zurdos, de que tienen un coeficiente intelectual más alto, así que no había dudas acerca de eso. Si Karen no escribió las letras en la pared, entonces debió hacerlo el asesino. La persona que mató a Karen no solo la conocía, sino que además sabía de su relación con Rock. Así que nos concentramos en un grupo de amigos y familiares. Exnovios, exesposos. No había nada que señalar a esas personas aparte del hecho de que habían estado en relaciones previas con ella. El ex esposo había estado en South Florida en una excursión de buceo durante el asesinato. También hablamos con varios amigos más y también quedaron fuera de sospechas. Mientras los investigadores buscan sospechosos entre las relaciones pasadas de la víctima de homicidio, Karen Panel, el equipo forense proporciona nuevas pruebas sorprendentes. En la escena había una caja de pizza. La caja fue recolectada y llevada al laboratorio, donde se la roció con un químico llamado ninidrin. Es un químico muy efectivo que se usa para procesar huellas digitales en elementos porosos. Y funciona muy bien con objetos de cartón y objetos de papel. Una vez que reacciona con los aminoácidos en la huella digital, se vuelve de color púrpura y los examinadores pueden revisar y ver si obtienen una concordancia con respecto a quién tocó la caja. Las huellas en la caja pertenecen a Tim Permenter. Obviamente, eso demostró que él tocó la caja de pizza y que estaba allí al mismo tiempo que la pizza o después. El repartidor salió hacia la residencia aproximadamente a las 20:48 horas. En el interrogatorio, Timothy Permenter dijo que la última vez que estuvo en casa de Karen Panel fue a las 19:30 horas. Claramente, Permenter estuvo allí luego de que entregaran la pizza aproximadamente a las 21 horas o tal vez un poco antes. El hombre que entregó la pizza confirma que había un hombre en la casa de Karen. Había un hombre en la residencia. La descripción física que obtuvimos coincidía con la de Timothy Permenter. El muchacho de la entrega indicó que el sujeto
lo miró fijamente cuando pasó detrás de Karen Pannell. Dijo que tomó esa mirada como una señal de que debía irse. El registro de llamadas de Tim Permenter confirma que Tim estuvo en casa de Karen hasta bien pasadas las 19:30 horas. Gracias a la información de la compañía telefónica supimos que Tim Permenter hizo llamadas mucho después de lo que él dijo. Y además las llamadas estaban registradas en una antena junto a la residencia de Karen Pannell. Los detectives vuelven a interrogar al compañero de Tim Permenter, George Solomon. Quieren verificar la coartada de Permenter. Tim me dijo que vería a Karen y yo le dije que bien, yo veré a mi novia también. 8 p.m., casa de Tim y George. Según George, ambos se fueron de la casa aproximadamente a las 20 horas. Pero Tim le dijo a la policía que a las 20 horas llegó de regreso de la casa de Karen. Y todavía hay más. Tim dijo que George lo había invitado a ir con él, y eso no era verdad. De hecho, Tim se invitó a sí mismo. La teoría de los detectives es que Tim quiso probar que estaba fuera de la ciudad al momento del crimen. George indicó que Tim llamó a las 21:30 horas y que insistió en que se reunieran. George dijo que se encontró con Tim en una gasolinera cercana porque Tim nunca había ido a la casa de su novia en el condado de Pasco. George nos dijo que cuando vio a Tim en la gasolinera, Tim parecía nervioso. George y Tim regresaron a la casa de George, se sentaron afuera y hablaron del trabajo porque ambos habían renunciado. Tim también habló de su relación con Karen y dijo que habían vuelto a pelear. Tim me pidió de distintas formas. ¿Podrías decir que estuve aquí todo el tiempo? ¿Podrías decir esto o que estabas ayudándome con aquello? Con su coartada tambaleándose, Tim Permenter se convierte en el foco de la investigación. Investigamos el historial de Tim y descubrimos que en 1990 estuvo involucrado en una red de acompañantes en Gainesville, Florida, así como en Tallahassee, Florida. En un intento por eliminar a un competidor, Tim lo había localizado varias veces y le había disparado 2 veces. Tim Permenter estuvo 12 años en prisión por intento de homicidio y salió bajo libertad condicional en 2002. Estaba en libertad condicional en el momento del asesinato. Además, Permenter había tenido problemas recientes con la oficina del sheriff del condado de Pinellas. 10 días antes de que Karen muriera, el 911 recibió una llamada desde su casa. Permenter estaba fuera de la casa. Ella dijo que él trataba de ingresar. Ella no quería que él ingresara, solo quería que él se fuera. No quería causarle problema alguno. El oficial verificó el nombre de Tim en la base de datos. Entonces supo que Permenter estaba bajo libertad condicional por intento de homicidio. Cuando habló con Karen Pannell antes de irse, ella le dijo que sabía que Tim había estado en prisión, pero por otro motivo. El oficial le informó sobre el cargo por intento de homicidio. En los días anteriores al asesinato, Karen dijo a sus amigos y familiares que empezaba a tenerle miedo a Tim. Cuando Karen supo acerca del pasado de Tim, de su pasado criminal, comenzó a temerle. Le tenía miedo. De eso no hay dudas. Karen le dijo a un amigo que Tim se ponía violento al beber. Karen le contó a mi hermano Mike sobre un incidente en que Tim había tratado de ahorcarla. Karen vino a trabajar con una camisa de cuello alto a mediados de julio. Le dije, ¿por qué usas cuello alto? Afuera hace 40 grados. Y me mostró una marca en el cuello. Mike trató de convencerla para que pidiera una orden de restricción, pero ella nunca lo hizo. Él controlaba su vida. Quería casarse con ella y ella le decía que no. Y él seguía pidiéndoselo y pienso que él se enojaba. Creo que Karen quiso terminar la relación con Tim varias veces. Para agregar más sospechas, Catherine Mallet les cuenta a los detectives sobre una llamada que recibió de Tim Permenter la mañana posterior al asesinato de Karen. Tim Permenter llamó a Catherine mientras estaba sentado en la parte trasera de la patrulla el día que se encontró el cuerpo de Karen. Tim dijo, Catherine, habla Tim, estoy en casa de Karen. Está muerta, está sobre el piso. Y le pregunté, ¿qué quieres decir con que está muerta?
Y dijo, la apuñalaron. Enseguida supe, lo sabía. Sí, tú la apuñalaste, fuiste tú. El hecho de que Timothy le haya dicho a Catherine Mallet que Karen había sido apuñalada fue importante porque todavía no se había determinado cómo había muerto Pannell. Tim nos dijo durante su entrevista que se detuvo en esta pared y que vio a Karen en el suelo, y desde su ubicación no hay forma de que Tim pudiera ver qué tipo de heridas tenía Karen. Hay mesas enfrente y la luz era leve. El personal de emergencias no pudo determinar la causa de la muerte. No pudieron ver las heridas. Lo único que pudieron ver fue una gran cantidad de sangre en el suelo. Provistos de una gran cantidad de pruebas en su contra, los detectives Holbrook y Nalben deciden volver a interrogar a Tim Permenter. 6 días después del primer interrogatorio a Tim Permenter le pedimos que volviera a la estación de policía. Bajo presión, Tim mantiene su inocencia en forma desafiante. Tim afirma que es inocente, pero está a punto de cavar su propia fosa. Una semana después de la muerte de Karen Pannell, los detectives confrontan al novio, Tim Permenter, acerca de las incoherencias en su coartada. Era demasiado evidente a esta altura, especialmente por las pruebas que teníamos, que él era el responsable del asesinato. Confrontamos a Tim basándonos en la hora de la entrega de pizza. Tim enseguida cambió su versión y dijo que había estado allí. Friday night. Did you ever go back over there? No. And the reason I ask is that pizza was delivered shortly after 8:30. That night? Friday night, yeah. I thought it was earlier than that. But no, I was there when the pizza man got there. Okay. Kind of messes up our thing because the pizza guy was there like 8:30. And George left the apartment at 8, or about 8. Right. Confrontamos a Tim con las irregularidades de su historia. El hecho de que estuvo en casa de Karen 1 hora y media después de lo indicado. You didn't go back over there? No. Did you go back near there? No. Okay. The one thing that we've been looking at is the cool part about like cell towers, cell phones. Did they tell us exactly where somebody is? Sure. Okay. And your calls were coming from her place up until 9:30. From her place? From the cell tower, just a couple blocks from her place. Finalmente sus mentiras lo alcanzaron y quedó atrapado. Lo llamé el momento Luke Skywalker cuando es confrontado con una verdad que no quería escuchar. I knew somehow, some way, I was going to get pinned on it. I knew it. I knew the minute I saw the body. Well, I don't know. Go ahead. Take me to jail. I'm done, Tim. I'm not here to railroad you, Tim. I'm not, okay? And I couldn't make this stuff up. You know that. I truly couldn't. Doesn't matter. I'll tell you something. I didn't do it. And if I'm going to be convicted, I want to go to the electric chair because I'm not spending any more time in prison. I'm done with that. Not for something like this. Su comportamiento, su personalidad, todo en él cambió. De ser una persona cooperativa y conversadora, pasó a ser una persona oscura, callada y enojada. Tim se cubrió el rostro y balbuceó durante unos 2 minutos. I didn't do it. I did not do it. And I don't know how else to say it. Tim, why do you lie just about the times? Those are like black and white. You were there at least from 8:30 to 9:30. I don't see how. That's impossible. No. Pizza Man keeps a receipt to keep track, okay? Cell towers. These are all independent people from different businesses, and they're all, send us information. This is what cooperation got me. Confused. Confused? We know what gets you confused, Tim. When you lie.
El sargento Nalben y yo nos miramos en ese momento y nos dimos cuenta de que Tim era el asesino de Karen Pannell. La evidencia es concluyente. Las huellas digitales de Tim en una caja de pizza y los registros de la antena de celular lo colocan en la casa de la víctima a la hora del crimen. Y además, Tim sabía que Karen había sido apuñalada antes que ninguna otra persona. Cuando terminó el segundo interrogatorio, quedó detenido. Lo arrestamos. Aunque en ese momento no fue por el crimen de Karen Pannell, lo acusamos por violar la libertad condicional. Irónicamente, como Parmenter había ido al condado de Pasco como parte de su coartada. Había salido del condado sin permiso y eso se considera como una violación a su libertad condicional. Sabíamos que quedaría bajo custodia un tiempo y eso nos dejaría seguir con la investigación. Con Tim Parmenter bajo custodia, George Solomon confiesa. Admite que no dijo toda la verdad. Temía que tomara represalias. Esta vez, George da una imagen más oscura de lo que pasó la noche en que Karen fue asesinada. Tim me dijo por teléfono que necesitaba hablar conmigo y que era importante. Cuando cargué combustible, Tim ya estaba allí y me di cuenta de que algo andaba mal. Dijo que había lastimado a Karen. Habían peleado. Debido al comportamiento de Tim, pensé que debía mantenerme a distancia. Solomon dijo que cuando salieron para lo de su novia, iba muy rápido para tratar de perder a Parmenter. Se me ocurrió que no podía dejar que me siguiera a casa. No podía llevarlo allí, pero tampoco podía escaparme de él. George dijo que cuando volvieron de la casa de su novia se sentaron en el porche. George trata de mantener a Tim en calma. Mientras beben algo, Tim hace una confesión impactante. Me dijo que perdió el control. Y yo le dije, ¿qué quieres decir? ¿Qué sucedió? Dijo, la apuñalé. Le pregunté, ¿está bien? Él me miró a los ojos y dijo, ¿la maté? Está muerta. Ni siquiera puedo tratar de explicar la sensación cuando alguien te dice que mató a alguien. Tim se fue a dormir. Yo no tenía armas en la casa y tenía miedo. Había cuchillos en la cocina. Me los llevé al dormitorio, los puse junto a mi cama y cerré la puerta con seguro. Desesperado, Tim Parmenter inventa un extraño plan para evitar los cargos de homicidio. Mientras Tim Parmenter estaba en la cárcel, le dijo a su hermana que se le había ocurrido un plan para salir impune de los cargos de homicidio. Tim dice que debían haberlo arrestado 2 semanas antes de que sucediera el crimen de Karen, cuando la policía recibió una denuncia por disturbios domésticos. Why back on 8/29 was no action taken? None. They could have prevented this. Iba a intentar llegar a la familia de Karen y amenazar con demandar al estado de Florida. Tim cree que la familia de Karen realizará una demanda si se le informa que los oficiales no lo arrestaron por disturbios domésticos semanas previas al asesinato. Así, el condado y el estado retirarían los cargos sobre Tim en lugar de admitir sus errores. Now, do you understand? How that's a leverage tool, and I know that sounds like a horrible thing to use. Right. I think it would be a little bit more of a wake-up call for the county and for the state if it was a situation of, look, we don't really have that much evidence, and we're sitting here trying to take something to trial that even if we win is going to cost us $10 million in lawsuits. Maybe we ought to drop this. ¿Tendrá efecto el plan de Tim? ¿Acaso el Estado y el condado se echarán atrás en lugar de enfrentar una demanda multimillonaria? Con un número de evidencias en su contra cada vez mayor, Tim Parmenter tiene un plan. A menos que el Estado y el condado retiren los cargos por homicidio, tratará de que la familia de la víctima los demande por no arrestarlo 2 semanas antes.
I'm going to resort to any legal thing that I can do because they're not pulling any punches, so neither am I. I mean, if it means mailing something to Karen's family that shows them how they can file a lawsuit, that's what I will do. Well, let's not jump the gun on anything. You know, let's just wait and see. Well, I'm just saying I want to put the pressure on them now. I don't want to wait until it's last minute. Creo que pensó que si el Estado debía elegir entre pagar millones de dólares en demandas y retirar unos cargos, retiraría los cargos. Ambas ideas eran ridículas. Además, el plan de Tim también quedó en los registros telefónicos. Sammy, I'd be careful because I know that the conversations that you have are recorded. I would be careful discussing all the... Oh, it doesn't matter at this point. Yes, it does, Timmy. Everything matters. Y Tim tiene un problema más. Llegan los resultados de ADN del laboratorio. Una de las pruebas que se recolectaron en este caso fueron rastros de rasguños debajo de las uñas de Karen Pannell y se determinó que el ADN de Tim Permenter era el mismo de esos rastros. Luego de los descubrimientos del ADN, el caso de Tim Permenter se presenta ante el jurado de acusación en el condado de Pinellas. El jurado examinó la evidencia y enseguida presentó cargos contra Tim Permenter por homicidio en primer grado. Tim Permenter es acusado de homicidio en primer grado por la muerte a puñaladas de su novia Karen Pannell. Pero aún queda una pregunta. ¿Qué motivó un ataque tan brutal? Tim le dijo a otro preso que había visto mensajes de texto de carácter íntimo que Karen había recibido en su teléfono celular de parte de otra persona, y eso lo molestó. Él y Karen discutieron y ella se enojó porque él había espiado su teléfono celular. Timothy Permenter fue descrito, incluso por uno de sus mejores amigos, como alguien camaleónico, alguien que cambiaba de personalidad según las circunstancias. Tim era algo celoso. Creo que él pensaba que era exclusivo en la relación. Karen no lo tomaba tan en serio como a él le hubiera gustado. La noche del 10 de octubre, una vez más Karen intentó separarse de Permenter, pero él se rehusaba a dejarla ir. Creemos que esa noche hubo una conjunción de hechos que llevaron al asesinato. Ese día Tim discutió en su trabajo, renunció a su puesto y se marchó de allí. Él era una persona realmente celosa. Creo que también le molestó que el sujeto de la pizza hablara con ella. Después de que el repartidor de pizza se marchó a las 21 horas, estalló la discusión. Ella le decía, vete, ya tuve suficiente. Él intentó convencerla, pero ella no quería escucharlo más, así que le dijo que se fuera. Obviamente, él no quería terminar su relación con ella. Y si él no podía tener una relación con ella, no quería que nadie más lo hiciera. Así que tomó un cuchillo y la asesinó. El ataque de Tim Permenter fue repentino y salvaje. Aparentemente, el ataque ocurrió en la cocina. Eso tendría sentido. Él simplemente tomó el cuchillo y la apuñaló. Las heridas coincidían con un cuchillo de cocina, pero observándolas bien, no parecían de un cuchillo de cena, sino más bien de un cuchillo de carnicero. Tomamos fotografías al portacuchillos de carnicero y faltaban algunos. En los cajones había más, pero faltaban algunos de carnicero. Nunca se encuentra el arma homicida. Pero por las heridas de Karen, es evidente que fue tomada por sorpresa. La primera puñalada fue en la espalda. Una sola puñalada en el centro de la espalda y el resto en el frente del cuerpo. La primera puñalada debió paralizarla. Es claro que el homicida la mató y no la dejó hasta verla muerta. Ella estuvo consciente y mirando a los ojos a la persona que la estaba matando. Luego de la muerte de Karen, Permenter empieza a cubrir sus rastros. Al ver la escena, es claro que él tomó medidas para evitar dejar pruebas. Todas las huellas de calzado y todas las manchas de sangre terminaban a pocos centímetros del cuerpo.
Inmediatamente, él empezó a cubrir sus rastros y a armar una coartada con su amigo George. Ese es uno de los motivos por los que fue a su casa. Pero al llamar a George, Parmenter deja evidencia en su contra en el registro de la antena de celular. El nombre de Rock en la pared también levanta sospechas. Eso fue lo que debilitó su defensa, porque eliminó cualquier posibilidad de un acto de violencia fortuito por parte de un extraño que hubiera podido entrar a la casa y asesinarla. En octubre de 2007, Parmenter se enfrenta al juicio. Está acusado de homicidio premeditado en primer grado. La reconstrucción del crimen es la pieza central en el caso de la Fiscalía. Fue premeditado teniendo en cuenta la cantidad de puñaladas. Hacer eso requiere de algún tiempo. Tiene como objetivo matar a una persona. El juicio a Timothy Parmenter solo dura una semana. Parmenter subió al estrado como sospechamos que lo haría. Luego de varios años puedo reconocer ciertas personalidades, en especial de criminales. Pensó que podría convencer al jurado. Se puso muy discutidor conmigo. Él iba y venía. Al ver esa otra parte de su personalidad, te dabas cuenta de que el sujeto simplemente quería darnos trabajo. El jurado deliberó aproximadamente 4 horas antes de regresar con el veredicto. Culpable de homicidio premeditado en primer grado contra Karen Pannell. Creo que nadie temía que Parmenter finalmente no fuera declarado culpable. El jurado sugiere la pena de muerte con una votación de 7/5. Con 6 votos se lo considera una recomendación de cadena perpetua. 7 contra 5 es lo más cercano a una recomendación de cadena perpetua. Ese veredicto es simplemente una recomendación. El juez es libre de sentenciar al acusado a cadena perpetua o a pena de muerte, independientemente de esa recomendación. El juez reduce la sentencia de Parmenter a cadena perpetua. Cuando la recomendación es la pena de muerte, es frecuente que el juez sentencie al acusado a prisión perpetua. Mis padres quedaron muy decepcionados cuando se rechazó el veredicto. Estaban de acuerdo con la pena de muerte. Sintieron que era la mejor forma de darle a Tim Parmenter lo que merecía y se sintieron defraudados cuando eso no sucedió. En noviembre de 2008, Tim Parmenter presentó una apelación. Actualmente Timothy Parmenter se encuentra detenido en el correccional del estado de Florida por el asesinato de Karen Pannell, donde permanecerá hasta el fin de sus días sin opción a la libertad condicional. Para todos aquellos que se sintieron afectados por la violencia de Timothy Parmenter y la pérdida de Karen Pannell, este es un caso que nunca olvidarán. La muerte de Karen no solo dejó un vacío, nos unió a todos. De hecho, empezamos a mantenernos más en contacto por correo electrónico, cartas y tarjetas. Para el equipo que resolvió el caso, las pruebas estaban escritas en sangre. Nunca pensé que las letras encajaran y, según la investigación, mi evaluación inicial fue correcta. Saberlo me hace bien. Es bueno pensar que el entrenamiento me ayudó a agudizar más el ojo, a volverme más receptiva, porque en última instancia, eso es lo que me ayudará a resolver más crímenes en el futuro y con suerte en menos tiempo. Doblado al español en Civisa Media.